Entonces, nuestro primer tema, aproximaciones y errores. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Bien. Entonces vamos a hacer, como habíamos dicho en la clase anterior, esta clase es más que todo de ver algunas definiciones básicas relacionadas con la materia de métodos numéricos. Entonces vamos a hacer definiciones lo más sencillas posible. Ok, entonces cuando hablamos de errores de redondeo, generalmente nos vamos a referir a aquellos errores que se producen en la manipulación en la manipulación de números o de operaciones aritméticas con calculadoras, con computadoras, ¿no es cierto? Entonces, al ser estos instrumentos, al tener una capacidad limitada de almacenamiento, entonces se van a eliminar cifras significativas. Y eso genera, obviamente, un error de redondeo, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de errores de redondeo, entonces nos estamos refiriendo básicamente, al hecho de que se eliminan cifras significativas en este proceso, ¿no? Es decir, al manipular los números en operaciones aritméticas. En cambio, los errores de truncamiento están más relacionados con el tipo de solución al que podemos acceder de un determinado problema. Por ejemplo, si tuviéramos la posibilidad de resolver una formulación a través de una fórmula analítica, ¿no? Si es que podemos resolver un problema, por ejemplo, para calcular las raíces reales de una ecuación de segundo grado, tenemos la fórmula ¿cómo se llama? La fórmula cuadrática, ¿no es cierto? Y con esa formulita nosotros obtenemos las dos raíces de un polinomio de segundo grado, de una parábola. Si nosotros resolvemos, como vamos a ver en los siguientes temas, con un método numérico, es decir, calculamos la raíz de esa ecuación con un método numérico, vamos a tener una solución aproximada. Entonces, la diferencia entre estas dos soluciones es lo que se conoce como el error de truncamiento, ¿sí? La diferencia entre la solución analítica, la solución exacta, menos la solución a través de un método numérico. Ok. En el concepto de errores de redondeo apareció este concepto, cifras significativas, ¿no es cierto? Cuando se eliminan, dice, cifras significativas de un número a partir de su representación. Bueno, puede ser decimal, nosotros solamente vamos a trabajar con la base decimal, pero pudiera ser en cualquier otra base, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué son cifras significativas? Eso tenemos que tenerlo bien claro porque lo vamos a utilizar permanentemente en este curso. Entonces, cuando hablamos de cifras significativas, nos estamos queriendo referir a un valor numérico que lo podemos utilizar con confianza, ¿no es cierto? Y este valor nos da una información no ambigua, es decir, es una afirmación, digamos, de que tal determinado fenómeno tiene este valor,
¿sí? Y no es superflua, es decir, representa fielmente lo que está sucediendo en ese momento. ¿Ya? Las cifras no significativas aparecen como resultado justamente de los cálculos y no tienen ningún significado, ¿no? Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, operaciones y decimos 2 dividido entre 3, digamos, nos va a aparecer 0,66666 hasta el infinito, ¿no es cierto? Solo que nuestras calculadoras o computadoras van a cortar ese número en un determinado número de dígitos, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué surgieron tantos dígitos? Bueno, porque es, es la división de un número respecto de un número primo. Entonces va a ser un número enorme, ¿no es cierto? Una cantidad de dígitos enorme. Pero no, muchos de ellos no significan nada. Simplemente aparecen por la operación que hemos efectuado. Entonces, las cifras significativas simplemente van a ser aquellas que tengan algún significado con el fenómeno que están representando, ¿no? Podemos inclusive utilizar una cifra adicional para aproximar ese fenómeno, ¿sí? Que se pueda utilizar con confianza. Entonces, las cifras significativas se cuentan, bueno, acá, ¿cómo contamos las cifras significativas? Se cuentan de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0. De esa manera vamos a contar las cifras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para que quede bien claro, cuando nosotros miramos al velocímetro de una movilidad, ¿no? Estamos yendo a una determinada velocidad y yo quiero saber a qué velocidad estoy yendo. Yo miro el velocímetro y veo que la agujita me está marcando, qué sé yo, aproximadamente está entre 40 y 50, por decir, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo aproximar, decir que estoy yendo a una velocidad de 45 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? Pero pudiera ser un poquito más, digamos, minucioso. Si yo me fijo bien y veo las subdivisiones que hay ahí, pudiera ver que tal vez estoy yendo a 46 kilómetros por hora, o inclusive pudiera decir que estoy yendo a 45,5 kilómetros por hora, con mucha exageración para ese instrumento, ¿no? Pero que yo les diga que voy a 45,55, 67, etcétera, eso ya es una ficción, ¿no es cierto? Esta cantidad de dígitos ya me los inventé porque es imposible que ese instrumento me dé la velocidad con tal cantidad de dígitos, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que en este fenómeno en particular puedo utilizar dos cifras significativas y máximo puedo utilizar una más adicionalmente, ¿no? Que pueda aproximar con cierta confianza, ¿no? Entonces ese instrumento tendrá máximo una cantidad de 3 cifras significativas, ¿no? Ok, espero que haya quedado bien claro el concepto de cifras significativas. Entonces, cuando yo les pregunte, por ejemplo, en este ejemplo, ¿cuántas cifras significativas tienen estos números? ¿No? Entonces, yo voy a comenzar a contar las cifras significativas a partir del primer dígito diferente de 0. Entonces, me vengo hasta el 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a ser la primera cifra significativa, segunda, tercera, cuarta. Tiene 4 cifras significativas este número, ¿sí? Muy bien. El siguiente número, lo mismo, ¿no? Me vengo hasta el primer dígito diferente de 0 y cuento. 1, 2, 3, 4. Bueno, los 3 números tienen 4 cifras significativas, ¿no? Si los contamos de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0. Entonces, en conclusión, los ceros que están adelante quiere decir que no cuentan como cifras significativas, ¿sí?
Entonces, todos estos ceros simplemente nos ayudan a colocar la coma decimal. Para nada más sirven estos ceros. Si nosotros esos tres números los llevamos a su forma de representación, a la forma científica de representación, vamos a ver que los podemos eliminar los ceros y no pasa nada, ¿no es cierto?, en esta forma exponencial. Entonces, aquí claramente se ven que los tres números tienen 4 cifras significativas. Y los ceros desaparecieron. Entonces, estos ceros adelante de los números, es decir, a la izquierda de los números, no representan cifras significativas. Y pregunto, ¿los ceros que estén a la derecha de un número representan cifras significativas? Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo acá. Yo les pregunto, ¿hay cuántas cifras significativas tiene este número? 3. 3 cifras significativas. Perfecto. Contamos entonces a partir del primer dígito diferente de 0, ¿no es cierto? Y tiene 3. Estos 3 ceros de acá no representan cifras significativas. Si nosotros lo llevamos a la forma exponencial, lo podemos escribir de esta manera, ¿no es cierto? 1,05 por 10 a la 5. Y desaparecieron esos 3 ceros. Por lo tanto, estos 3 ceros no representan cifras significativas. ¿Ya? Ok. Pero, ¿y este cero que está entre medio? Lo hemos contado, ¿no es cierto? Porque tiene 3 cifras significativas. Entonces, los ceros entre cifras significativas sí cuentan como una cifra significativa. ¿Ya? Entonces, este número tiene 3 cifras significativas. Perfecto. Los que respondieron eso están correctos. ¿Ya? Entonces, los ceros entre medio sí cuentan como cifras significativas. Muy bien. Entonces, ya podemos, en primer lugar, entender, ¿no es cierto?, el concepto de una cifra significativa, porque va a estar en realidad relacionado con lo que representa, digamos, ¿no? Con algún fenómeno físico que representa. Y ese número que nosotros utilicemos debe representar exactamente, ¿no?, sin ambigüedad, ¿no?, el fenómeno. Ok, vamos a ir a otro concepto, que son los conceptos de exactitud y precisión. Ok, ¿qué se refiere cuando yo les diga, a ver, mejoren la exactitud de determinado problema? Me voy a referir a que obtengamos un valor más aproximado al valor verdadero, ¿no es cierto? Entonces, la exactitud se refiere a la aproximación de un número o de una medida al valor verdadero que se supone representa. ¿Sí? Entonces, con eso está relacionado el concepto de exactitud. Mientras más próximo estemos del valor verdadero, más exacto, diremos, es ese valor o ese número o esa medida. En cambio, el concepto de precisión no necesariamente está relacionado con el valor verdadero, sino más bien está, en primer lugar, relacionado con la cantidad de cifras significativas que podemos utilizar. Mientras más cifras podemos utilizar, significa que vamos a tener mayor precisión, no mayor exactitud, mayor precisión. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a utilizar una balanza para calcular nuestro peso, digamos, nosotros subimos esa balanza y nos va a dar un determinado valor. Generalmente va a ser con 2 o 3 cifras significativas. Ya con 3 cifras significativas, bueno, pudiera ser, por ejemplo, a ver, yo peso 73,5, digamos, son 3 cifras significativas, ¿no es cierto? Ya si pasara de esa cantidad, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, me diera 105, ya debo preocuparme, no por las cantidades de cifras significativas, sino por el peso, ¿ya no?
Ok, entonces, la cifra significativa, perdón, la precisión va a estar relacionada con la cifra significativa. Ahora, si yo quisiera pesar, por decir algo que es muy valioso, ¿no? Como por ejemplo, tengo una cadena de oro, por decir, quiero saber cuánto pesa. ¿Será que esa balanza me sirve para pesar eso? Imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene el otro concepto de precisión, ¿no? El concepto de que el instrumento que mide alguna propiedad física tiene que tener la precisión necesaria, ¿no? Para determinado objetivo. En el caso de nuestro peso, la balanza, digamos, es correcto. ¿Por qué? Porque nos va a dar con una precisión, si ustedes se fijan atrás de la balanza, le va a decir, la precisión es de más o menos 0, por decir, no 0,5 kilogramos, por decir, no sé si será así. Pero digamos que sea eso. Eso quiere decir que entre 0 y 0,5 kilogramos no va a ser preciso, no va, inclusive, no va a detectarla, ¿no? Ese valor. Entonces, si yo utilizo esa balanza para medir algo que es muy valioso, como una cadena de oro, por decir, probablemente ni me dé el valor de ese peso, ¿no es cierto? Entonces, ahí necesitamos una balanza que se denomina balanza de precisión. Es decir, que en vez de medir kilos, digamos, detecte gramos, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, ya esas balanzas que detectan los gramos, que son milésimas de kilo, entonces ahí sí ya vamos a tener una medición significativa, ¿no es cierto? Entonces el concepto de precisión va a estar por esos dos aspectos. El número de cifras significativas con que podemos representar una cantidad y además, bueno, acá me olvidé de decir también la extensión. ¿Qué significa esto? La extensión en las lecturas repetidas del instrumento. Significa que ese instrumento es confiable. Si yo repito el ensayo, me va a dar el mismo valor o con una muy poca diferencia que representará justamente la precisión del instrumento, ¿no? Si la balanza de baño tiene una precisión, por decir, de medio kilogramo, quiere decir que la máxima diferencia entre los valores que pudiera yo obtener al pesarme una vez y otra vez sucesivamente en un determinado periodo pequeño de tiempo, ¿no es cierto? Digamos, en 5 minutos me iba a subir unas 10 veces. Y en esas 10 veces el valor dio el mismo o con una muy pequeña diferencia, unos 100 gramos de diferencia, por decir. Entonces, está dentro de su precisión, ¿no? De la tolerancia que tiene esa balanza, que sería medio kilogramo. ¿Sí? Entonces, esos dos aspectos son los que se consideran para definir la precisión, ya sea de una medida, de un instrumento. ¿Sí? En cambio, la exactitud, como hemos dicho, simplemente se refiere al valor aproximado, ¿no? A la aproximación al valor verdadero. ¿Sí? Ok, estos dos conceptos los podemos ver gráficamente en este grafiquito, ¿no? Tenemos acá un plano cartesiano donde en abscisas representamos el aumento de la exactitud y en ordenada el aumento de la precisión. Entonces tenemos estos 4 círculos, digamos que representen, no sé, un tiro al blanco o lanzamientos de dardos, digamos, ¿no es cierto? Algo parecido a eso. Entonces, el centro de estos círculos representan el valor verdadero, de manera que cada puntito, que es una medición, ¿no? Va a representar un determinado valor aproximado. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos ahí, en este primer círculo, en la parte superior izquierda, estamos viendo que todos estos puntitos están separados unos de otros, ¿no? Están mucho más separados, por decir, que los que están en la parte inferior, ¿no? Acá están más juntitos.
Entonces acá están separados. ¿Qué significa eso? Justamente el segundo concepto acá de precisión, ¿no es cierto? La extensión en las lecturas repetidas de un instrumento. Quiere decir que mientras más separados estén, obviamente que el instrumento es de poca precisión, no tiene menos precisión. Entonces acá estaría justamente al inicio de este plano cartesiano, ¿no es cierto? Entonces tenemos poca precisión. Y en cuanto a la exactitud, ¿qué podemos decir? Si la exactitud se refiere a la aproximación del, del, de la medición, ¿no? De una medida o de un número respecto del valor verdadero, podemos decir que todos estos números, o casi todos, están alejados, ¿no es cierto? Alejados del centro. Y todos casi están coincidiendo en un sector, ¿no? Su alejamiento está respecto de un sector. Eso pudiera decirse, o en términos estadísticos, eso se denomina sesgo, ¿no? Ok. Entonces, como están, la mayoría de las mediciones están alejadas del centro, podemos decir que también hay poca exactitud, ¿no? En el círculo superior derecho, ya los puntitos, fíjense, a pesar de que están muy alejados unos respecto de los otros, pero ya todos están en el entorno del valor verdadero. Es decir, que hubo una mejora en cuanto a la exactitud. ¿Sí? Se mejoró la exactitud, pero el instrumento no es preciso. ¿Sí? Hay mucha diferencia entre una medición y la siguiente. En el círculo inferior izquierdo hubo una mejora en cuanto a la precisión, ¿no es cierto? El instrumento ahora, estamos utilizando un instrumento más preciso. ¿Por qué? Porque todas las mediciones están muy cerca unas de otras. Entonces hubo una mejora en la precisión. Pero al estar alejado del centro, significa que no tiene buena exactitud. Por ejemplo, si hiciéramos tiro al blanco, por decir, y la mira del rifle o de la pistola, no sé, lo que utilicemos, está un poco desviadita, dobladita, por decir, el instrumento es bueno, ¿no es cierto? Porque tiene buena precisión, pero como tiene un defecto, digamos, la mira, ¿no? Entonces tenemos los disparos, digamos, van a ir siempre alejados del centro que representa el valor verdadero, ¿no? Entonces ese instrumento tiene un problema de sesgo en el caso de la mira, ¿no? Hay que solucionar ese problema. El objetivo, entonces, de los métodos numéricos será este cuarto circulito donde tenemos que todas las aproximaciones están muy cerca unas de otras y además todas están en el entorno del valor verdadero. ¿Sí? Ok, aquellas obviamente que caen directamente en el centro, pues ya representan casi el valor verdadero ya, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, generar algoritmos para resolver problemas que nos permitan mejorar la precisión y la exactitud en las soluciones sucesivas que pudiéramos generar. ¿Ya? Ok, otros conceptos entonces son los de las definiciones de errores que tenemos. Nosotros vamos a ver básicamente dos tipos de errores. Los errores verdaderos los vamos a llamar absolutos porque en realidad no consideran la magnitud de lo que se está midiendo. Entonces, es simplemente la medición de un error, la diferencia simple entre el valor verdadero y el valor aproximado, que es lo que hemos colocado acá, ¿no? Entonces, el error verdadero es simplemente la diferencia entre el valor verdadero que hemos obtenido de alguna forma analítica y el valor aproximado que generalmente se lo obtiene en la práctica, ¿no es cierto? Midiendo alguna cosa o resolviendo a través de un método numérico también, ¿no? Entonces, la diferencia simple es lo que se conoce como error verdadero. En algunos casos, no es suficiente conocer el error verdadero
para poder emitir una opinión de la magnitud de ese error, si es grande, si es pequeño, ¿no es cierto? Entonces, para poder tener una mayor visión sobre lo que se está midiendo, es que está esta definición de error relativo verdadero. Entonces, el error relativo es simplemente comparar el error respecto de lo que se está midiendo, es decir, del valor verdadero. Y lo multiplicamos por 100 simplemente para convertirlo en un valor porcentual, ¿no? Entonces, acá el error va a ser, por decir, 0,1%, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros podemos emitir un juicio de valor y decir, bueno, ese error es pequeño, digamos, ¿no? O es grande. Fíjense en la notación, ¿no? La notación para el error simple, es una E imprenta mayúscula. Y el subíndice V nos indica que está referido ese error a un valor verdadero, ¿no? Que lo tenemos, que lo conocemos. Y el subíndice acá es de un valor aproximado, ¿ok? En cambio acá, fíjense, el error relativo lo estamos simbolizando por puede ser una E manuscrita, ¿no? No sé si ustedes han aprendido las letras manuscritas ya en esta época. Antiguamente nos enseñaban, ¿no? Las manuscritas, la imprenta, etc. Ok, pero también la podemos aproximar al epsilon, ¿no? La letra griega, epsilon, que es idéntica, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que esta letra o este epsilon representa entonces el error relativo. Error relativo, en este caso, referido al valor verdadero, ¿no? Porque lo estamos comparando al valor verdadero, ¿sí? Entonces, por eso tenemos el subíndice B. Entonces va a ser un error relativo verdadero, ¿sí? Como lo estamos comparando ya con el valor verdadero, entonces ya podemos emitir un juicio de valor, ¿no? Por ejemplo, voy a cometer un error de 1 metro en 100 metros, digamos. ¿Será poco? ¿Será mucho? ¿Cómo será? ¿No? Entonces ahí yo puedo emitir eh, un criterio. ¿Sí? Para que quede bien claro esto, es que tenemos este ejemplo. Tenemos un puente que mide los valores verdaderos, ¿no es cierto? 100 metros o 10.000 centímetros, que es lo mismo, y unos remaches que miden 10 centímetros. Esos son los valores verdaderos. Si, digamos, queremos remitirnos a la práctica, serían los valores que se dan en un proyecto, ¿no? El proyecto de ingeniería nos dice que ese puente debe medir 10.000 centímetros y los remaches, que son los elementos que unen determinadas partes del puente, deben medir 10 centímetros. Eso es lo que se obtuvo en el proyecto. Se construyó el puente, vamos y medimos, y resulta que el puente mide 9.999 centímetros y los remaches 9 centímetros. Entonces hay un error. En el caso del error verdadero, va a ser simplemente 1 centímetro de error, ¿no es cierto? En ambos casos. Ahora, 1 centímetro, si nosotros lo vemos desvinculado, digamos, de lo que se está midiendo, ¿no es cierto? Se cometió un error de 1 centímetro. ¿Será mucho o será poco? Bueno, ahí pudiéramos cometer el error de decir, bueno, 1 centímetro pues es poquísimo, ¿no? Pero si lo relacionamos a lo que se está midiendo, como es el error relativo ahora, ¿no es cierto? Que es dividir el error, ¿no? Entre la magnitud de lo que se está midiendo. El error en el puente, evidentemente, es bien pequeño, ¿no es cierto? 0,01% de error. En cambio, el error que se cometió en el remache, ¿no? Dividiendo entre su valor verdadero, que debería tener, que son 10 centímetros, ¿no? Y multiplicarlo por 100 acá, que falta un cerito, nos da un error de 10% de error. 10% de error ya es un error significativo, ¿no es cierto? Aquí en la China ya nosotros vamos a decir, eso ya
algo está mal, ¿no es cierto? 10% de errores es mucho. Entonces, probablemente no acepte yo ese error. Ok, entonces el error relativo nos permite eso. Nos permite, digamos, transparentar el error en relación a lo que se está midiendo. Lo que si yo les dijera, ay, cometí un error de 1 centímetro, pero no les digo en qué, digamos, ¿no? En este proyecto, digamos, del puente, y caramba, es poco, ¿no es cierto? No, pudiera cometer ese error. Entonces aquí ya con el error relativo ya se transparenta, ¿no es cierto? Que el error en el puente sí es pequeño, pero en el remache es un error grande. ¿Ya? Ok. Vamos a borrar esto. Y ahora vamos a hablar en el caso de que no contemos con el valor verdadero, que en la realidad nosotros vamos a enfrentarnos a problemas reales que no conocemos cuál es el valor verdadero de ese problema, ¿no es cierto? Si yo, por decir, quisiera, no sé, a ver, algún problema real, digamos, quisiera saber cuál es la distancia de aquí a la Luna, digamos, ¿no es cierto? Bueno, voy ahí a Wikipedia, miro y me va a dar un valor. Pero ¿cómo lo obtuvieron ese valor? Entonces, antiguamente ya habían medido hace no sé cuántos años, varios, probablemente desde hace cientos de años ya hicieron las mediciones de la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Cómo lo hicieron? Probablemente utilizaron triangulaciones con estrellas que son muy distantes, ¿no? Y que se pudiera de alguna forma hacer ese tipo de triangulación. No sé exactamente cómo lo hicieron, ¿no? Pero son de alguna forma valores aproximados, porque ninguna de las distancias se conoce con el valor verdadero, digamos, ¿no? Entonces son valores aproximados. A medida que vamos mejorando nuestras tecnologías, también podemos ir mejorando esos valores, ¿no es cierto? Cada vez vamos a tener, por decir, un pulso láser que tarda, ¿no? Que viaja a la velocidad de la luz, cuánto tarda en retornar a la Tierra. Entonces ya podemos tener mayor exactitud de la medida, ¿sí? Entonces cada vez vamos a ir mejorando seguramente esos resultados, ¿no? Pero cuando no tenemos ese valor verdadero, ¿cómo entonces podemos medir el error que se comete, ¿no? en una determinada medida? Porque si no tenemos la referencia, ¿cómo vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a poder saber cuál es el error que estamos cometiendo? Ok, hay una área de las matemáticas que se llama teoría de errores, que es un área bien abstracta, bien compleja, que nosotros obviamente no vamos a entrar en este curso, y solamente vamos a remitirnos a aquellos problemas que dentro de los métodos numéricos los podamos resolver con esquemas iterativos. Entonces, ahí se nos hace más fácil evaluar el error, porque podemos ir comparando los valores que vamos obteniendo cuando hacemos una iteración y la siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros evaluar el error. ¿De qué forma? ¿No? En un determinado punto yo evalúo cuál es el valor que he obtenido, el último valor o el valor actual, digamos, que he obtenido en esa iteración. Lo comparo entonces con el valor anterior y eso lo refiero nuevamente o lo normalizo, por decirlo así, ¿no? Al valor actual. Y eso nos da entonces, fíjense, el error relativo aproximado. Este subíndice A ahora nos dice que ese error relativo está relacionado a valores aproximados, ¿no es cierto? Porque todos estos son valores aproximados. Entonces, ya de esta manera puedo evaluar el error que se tiene en cada iteración, ¿sí? Si a medida que yo aumento la cantidad de iteraciones, este error va a ir disminuyendo, entonces estoy en el camino correcto, ¿no es cierto? Y el proceso es un proceso convergente hacia la solución. Si por el contrario,
ese valor aumentase entre una iteración y la siguiente, significa que estoy yendo por el camino incorrecto, ¿no es cierto? Porque este proceso es divergente y por lo tanto me está llevando a un problema sin solución. No voy a poder obtener solución. Entonces, esto ya me permite, este error relativo, entonces ya evaluar el procedimiento y además, a través de una determinada tolerancia, puedo limitar el número de iteraciones. Ok, entonces, ¿qué es tolerancia? El tolerancia ya es un concepto relativamente moderno, ¿no? A partir de la década de los 70 del siglo pasado, de 1970 más o menos, es que se saca el concepto de tolerancia, ¿no? Este concepto matemático de tolerancia, donde la tolerancia ahora es una formulita donde relaciona la cantidad de cifras significativas que quiero yo tenga mi solución y que corresponda con la solución verdadera. Entonces, fíjense, es una fórmula bien sencilla. Es 0,5 por 10 a la 2 menos n, ¿no? Ese es un exponente, y este es un valor porcentual. Entonces, donde n representa la cantidad de cifras significativas. Entonces, si yo llego a obtener, digamos, que la magnitud del error aproximado sea menor a esta tolerancia, ¿no? Entonces, digamos que el valor aproximado que he obtenido va a tener por lo menos la cantidad de cifras significativas correctas que estoy utilizando para el error o para la tolerancia. Entonces, el concepto de tolerancia ya ahora me vincula la cantidad de cifras significativas o el concepto de cifras significativas con el concepto de error relativo. ¿Sí? Entonces, ahora yo voy a resolver problemas, ¿no? A través de un proceso iterativo y yo les voy a decir que van a detenerse en ese proceso iterativo cuando el error aproximado en valor absoluto sea menor a una determinada tolerancia. ¿Sí? Entonces ahí digamos que vamos a poner ya un límite y ese valor que obtengamos entonces tendrá una cantidad de cifras significativas que representarán al valor verdadero. Ok. Vamos, para ver este concepto y los otros, vamos a resolver un pequeño ejercicio en otra diapositiva que voy a abrir, voy a cerrarla esta y voy a abrir otra diapositiva. Y vamos a dar además, ¿no?, un pantallazo de lo que son series infinitas. Solamente es una visión así rápida. ¿Ah? ¿Qué pasó acá? A ver qué está pasando. Se me bloqueó, no quiere dejarme compartir. A ver, vamos a... Ahora sí. Ok. Perfecto. Entonces ahora tenemos esta otra diapositiva que se refiere a series infinitas. Seguramente ustedes en cálculo 2 han visto series de Taylor, me imagino. La serie de Taylor, entre la cantidad de series infinitas que se tienen, es una de las más utilizadas, las series de Taylor. ¿Ah? Entonces vamos a dar rápidamente un pantallazo. ¿Qué es esta serie de Taylor? La serie de Taylor lo que hace es representar cualquier función o ecuación que esté en el lado izquierdo de esta ecuación a través de una sucesión
de términos. Fíjense que esta es una sucesión de términos. Aquí. Donde se están tomando las derivadas de la ecuación. ¿Sí? Entonces acá tendríamos la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, etc. ¿Sí? Entonces, mientras más términos de la serie agreguemos en el lado derecho, ¿sí?, más aproximado será al valor que tengamos en el lado izquierdo. Si utilizamos infinitos términos, como está planteado acá, obviamente que todo lo que esté al lado derecho de esta ecuación será exactamente igual a lo que está al lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí vale correctamente el signo de igualdad, ¿sí? Será exactamente igual. Ahora, como nosotros en la práctica no podemos trabajar con infinitos términos, lo que hacemos es simplemente ir mejorando nuestra aproximación, simplemente incorporando más términos de la serie. Entonces, mientras más términos de la serie utilicemos, obviamente va a ser más aproximado al valor verdadero. Pero una vez que nosotros, por decir, cortamos nuestra serie, ya no va a ser exactamente igual, va a ser aproximadamente igual, ¿no? Entonces ya va a ser, vamos a cometer un error que habíamos dicho que se llama error de truncamiento, ¿sí? Entonces, estas series son muy útiles porque nos permiten, en muchos de los casos, simplificar expresiones, ¿no?, para un posterior procesamiento. Por ejemplo, tengo una ecuación que es muy difícil de integrar o inclusive no tiene solución para resolver la integral, ¿no es cierto?, de esa función. Entonces, ¿qué podemos hacer? La podemos transformar esa función muy complicada en una serie. Y las series en realidad van a ser polinomios, ¿no es cierto? Porque acá, fíjense, x al cuadrado, x al cubo, va a ser entonces una ecuación polinomial. Y integrar un polinomio es lo más fácil, ¿sí? Entonces yo puedo transformar cualquier ecuación, cualquier función, por más complicada que sea, en un simple polinomio. Entonces la serie de Taylor está evaluada en A. ¿Qué significa A? A va a ser un entorno cercano en el cual queremos conocer el valor de esa función, ¿sí? Entonces, si es que tenemos, por decir, una singularidad, ese A nos va a permitir evaluar hasta, digamos, los entornos de esa singularidad, ¿no?, de esa función. El caso particular de que tomemos A igual a 0, es decir, que lo tomemos exactamente en el valor donde queremos conocer el valor de nuestra función, es decir, no tenemos problemas de singularidades, entonces podemos utilizar la serie de Maclaurin, ¿no?, que es simplemente considerar que A vale 0 y listo, y la ecuación o la serie se transforma a esto de acá, que si ustedes se fijan es exactamente lo mismo, solo que A desaparece, nada más, ¿no? Ok, esta es la serie de Maclaurin y tiene la misma utilidad que la serie de Taylor. De hecho, algunos libros también la denominan esta como la serie de Maclaurin, ¿sí?, porque es exactamente la misma. Ok, entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar la función exponencial, ¿no?, me resulta, digamos, por decir, muy difícil esta ecuación exponencial y quiero simplificarla y trabajarla como un polinomio. Ok, entonces la voy a convertir en una serie, en este caso de Maclaurin. Vamos a suponer que no tenga problemas en el entorno de ningún valor de x, por lo tanto puedo utilizar la serie de Maclaurin, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente tengo que calcular los valores de la función, ¿no es cierto?, y de sus derivadas en x igual a 0, ¿no? Entonces, el problema se reduce simplemente, caramba,
está fallando mi lapicerito. El problema entonces se reduce simplemente a tener que calcular todos estos términos de la función evaluadas en cero. Ahora sí. Ok. Entonces, para desarrollar la serie, tengo que saber cuánto vale f de 0, f' de 0, f segunda de 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es evaluar, en primer lugar, calcular las derivadas de e a la x. Esta es una función muy especial porque las derivadas van a ser iguales a la función original, ¿no es cierto? Entonces, facilito derivar e a la x porque siempre me va a dar e a la x, ¿no? Ok, y como todas las derivadas son iguales a la función original, por lo tanto también el valor de la función y de sus derivadas serán iguales a 1, ¿no? Cuando reemplazamos x por 0, va a ser e a la 0, 1, e a la 0, 1. Entonces, en todas estas posiciones, entonces vamos a ir reemplazando por sus valores, ¿no es cierto? Y obtenemos la serie, ¿no? Esta sería la serie de Maclaurin, ¿no? Entonces va a ser 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial, más x3 más x al cubo sobre 3 factorial, y así sucesivamente, ¿no? Si n fuese infinito, entonces la igualdad es real. Pero como vamos a utilizar un número siempre finito de los términos de la serie, vamos a tener un valor aproximado. Entonces, referido exactamente a este ejercicio, vamos a hacer otro. Entonces, ahora nos solicitan que evaluemos el valor de e a la 0,5. ¿Sí? Yo sé que si calculo, yo pongo en la calculadora e a la 0,5, me va a dar este valor. ¿Sí? Entonces, ese valor yo lo voy a utilizar para comparar las aproximaciones que voy a ir obteniendo al evaluar e a la x con un término de la serie, con dos términos de la serie, con tres términos de la serie y así sucesivamente, ¿no? Voy a ir incorporando cada vez más términos y voy a ir comparando con este valor. Entonces, este valor lo voy a tomar como el valor verdadero. ¿Sí? Este va a ser mi valor verdadero. Ok, ahora, ¿cuántos términos quiero utilizar? Bueno, entonces ahí viene el concepto de tolerancia. Yo quiero utilizar hasta que el valor absoluto del error relativo aproximado sea menor a la tolerancia. Pero esta tolerancia que contemple, dice, 3 cifras significativas. Es decir, que aquí tengo que evaluar entonces con la formulita que tenemos de la tolerancia, que es 0,5 por 10 a la 2 menos n, donde n en este caso vale 3, ¿no es cierto? Entonces esto va a dar 0,5 por 10 a la menos 1, o lo que es lo mismo, 0,05%. Entonces quiere decir que hasta que el error relativo en valor absoluto sea menor a 0,05%. Cuando se cumpla esa condición, ahí se detiene entonces la incorporación de más términos de la serie, ¿no es cierto? Y ahí termina el ejercicio. Entonces, lo que hicimos entonces inicialmente fue calcular justamente lo que acabo de hacer, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa tolerancia? Ese es el primer paso, ¿no? Determino que la tolerancia vale 0,05% y ya tengo el límite, digamos, ya sé hasta cuántos términos voy a utilizar cuando el error aproximado sea menor a ese valor. Ok, entonces la primera aproximación es considerar que e a la x es igual al primer término de la serie, ¿no es cierto? 1. Como este primer término de la serie no cuenta a la variable x, quiere decir que para cualquier valor que yo le dé aquí a la izquierda a x, siempre me va a dar 1, ¿no es cierto? No depende de x. Entonces quiere decir que e a la 0,5
valdrá 1, ¿no? Aproximadamente 1. Esta primera aproximación, entonces, ¿qué error estoy cometiendo al aproximar E a la 0,5 con el valor de 1? Entonces, acá yo calculo el error verdadero, el error relativo verdadero, porque yo cuento con el valor verdadero, ¿no es cierto? Que es el que hemos calculado en la calculadora, ¿no es cierto? Este es el valor verdadero. Entonces, evalúo ese error menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero, y eso me da un error de 39,3%, ¿no es cierto? Un error bastante grande al suponer que E a la 0,5 es igual a 1. Ok, y ahora este es el error relativo verdadero. Y el error relativo aproximado no lo puedo evaluar todavía, ¿no es cierto? Porque para evaluar el error relativo aproximado necesito dos valores. El valor actual menos el valor anterior, ¿no? Que no lo tengo, dividido entre el actual. Este valor no lo tengo todavía, porque apenas es mi primera aproximación. Entonces todavía con la primera aproximación no puedo evaluar el error aproximado. Entonces me paso a la siguiente aproximación. En la siguiente aproximación ahora incorporo el segundo término de la serie, ¿no es cierto? Fíjense que acá este es el segundo término de la serie. Entonces acá ya me aparece 1 más x, donde ya aparece x en el lado derecho de la ecuación. Entonces ya el valor de x varía, en el lado derecho varía linealmente, ¿no es cierto? Entonces reemplazando x por 0,5 en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿no? Obtengo ahora esta siguiente aproximación, que es 1,5. ¿Qué error estoy cometiendo respecto del valor verdadero y respecto de la aproximación anterior? Que son respectivamente el error relativo verdadero y el error relativo aproximado. Entonces, si lo comparo esta aproximación con los valores verdaderos, obtengo un error de 9,02%. Y si lo comparo esta última aproximación, perdón, que es 1,5, con la aproximación anterior y la comparo con la aproximación actual, me da un error de 33,3% el error relativo aproximado, ¿sí? Que es un error grande. Pero si yo observo cómo se comporta el error verdadero, fíjense, el error relativo verdadero en la anterior aproximación era 39,3. Y ahora, en la segunda aproximación, bajó a 9,02%. Es decir, que hay una convergencia bastante rápida. ¿Sí? Se aproxima con mucha velocidad al valor verdadero. Entonces, en la tercera aproximación, ahora yo tengo estos tres términos de la serie. Fíjense que ahora estoy incorporando el término de x al cuadrado sobre factorial de 2. Factorial de 2 es 2, ¿no? Entonces, ahora e a la x está representado por una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces reemplazo el valor de x y ahora obtengo 1,625. ¿Cuál es el error que he cometido respecto del valor verdadero y respecto de la iteración anterior? Entonces, respecto del valor verdadero me da un error de 1,44 y respecto de la aproximación anterior me da 7,69%, ¿no? Que si yo lo comparo con el error relativo aproximado respecto de la anterior aproximación, fíjense que bajó de 33,3 a 7,69. Entonces también tiene una convergencia bastante rápida. Y así sucesivamente tengo que ir incorporando nuevos términos de la serie hasta que este valor sea menor a 0,05%, ¿no es cierto? Que es la tolerancia. Y eso ya lo he hecho yo y lo he resumido en una tabla. Fíjense, la evolución, bueno, acá debería haber sido esta nomenclatura, ¿no es cierto? Entonces acá está la evolución del error relativo verdadero y la del error relativo aproximado. En esta última iteración,
con el sexto término que hemos incorporado de la serie, ya me da un valor menor a 0,05%. Fíjense que en todas estas representaciones de los valores de los errores que estoy colocando, los estoy todos colocando con 3 cifras significativas. Todos estos números tienen 3 cifras significativas. Lo mismo que en el error relativo aproximado. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque eso es lo que me indica el ejercicio, ¿no es cierto? Que considere solamente 3 cifras significativas. Entonces, estoy considerando para los errores solamente 3 cifras significativas para hacer las respectivas comparaciones. Otra cosa más, el error verdadero, fíjense que con 5 términos de la serie, ya nos da un valor menor a 0,05%. Es decir, que la tolerancia, si la refiero al error aproximado, necesito incorporar un término más para recién que sea menor a la tolerancia. ¿No es cierto? Por lo tanto, es más exigente normalizar el error o la tolerancia respecto del error relativo aproximado que respecto del error verdadero. Entonces, esto nos garantiza de que tengamos la misma cantidad de cifras significativas correctas. En este caso, fíjense, estas 3 primeras cifras, por lo menos, deben ser idénticas, ¿no? Iguales a la solución verdadera. ¿Cuál es la solución verdadera? Acuérdense que era el que incorporamos con el valor de la calculadora, ¿no es cierto? 1,64. Pero si nosotros observamos bien, vamos a ver que inclusive el cuarto dígito es también igual al que ya tenemos en esta aproximación. Entonces, acá tenemos garantizados los 3 primeros dígitos, pero pueden ser más, ¿no? Como en este caso, que son los 4 primeros dígitos, son exactos al valor verdadero. Entonces, esa es la importancia de la tolerancia, ¿no? Al relacionar el valor del error con la cantidad de cifras significativas. ¿Ya? Ok, no sé si hay algo que no se hubiera entendido que podemos explicar. Si no, vamos a quedar por aquí para la siguiente clase. A ver, ¿hay alguna pregunta, algo? ¿Nada? Bueno, entonces quedamos por ahí. La siguiente clase vamos a ver ya las reglas de redondeo y vamos a dar nuestro primer práctico. Ok, jóvenes, que tengan muy buenos días. Entonces ya nos vemos el día jueves. Chau, chau, el martes, perdón, ¿no? Chau, chau para todos. Hasta luego, ingeniero.